Buenos días, amigos y amigas de Expectativa, en este día viernes 19 de febrero del 2021, una mañana fría, una mañana que amaneció con un poco de lluvia en la ciudad de Ibarra. Qué gusto saludarles. Una semana muy corta y realmente por el tema del periodo de carnaval. Hoy tendremos en la mañana en vivo, vía internet, una entrevista con la asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, para referir acerca del tema de las vacunas, el desabastecimiento de vacunas para niños, un asunto que preocupa realmente al país. Bien, estamos ya mismo ingresando con la asambleísta de Imbabura. Hasta mientras contarles que en Expectativa tiene los siguientes titulares. Fiscalía solicita que se incluya a su personal como parte de la vacunación en su fase inicial. Ecuador, 18 millones de vacunas serán contratadas en este año 2021. También tenemos lo que señala la asambleísta Silvia Salgado: desabasto de vacunas para niños los expone a enfermedades contagiosas. Precisamente vamos a hablar de ese tema y también del asunto político con la asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, que no sé si ya nos está escuchando. Le tenemos ya en imagen en este día viernes. Solamente vamos a pedir que habilite el micrófono. Eso, ahí está bien. No sé si me escucha, Silvia. Sí, buenos días, Jaime. Un saludo a través de usted a todos quienes siguen este medio de comunicación. A la orden. Muy bien, qué gusto saludarle en esta mañana, en una mañana un poco fría. El Grupo Parlamentario de los Derechos de Niñez, de Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Asamblea Nacional está preocupado por el déficit de vacunas de cuadro básico. De ese tema vamos a hablar, igualmente de la coyuntura política en el país. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes, el grupo parlamentario, sobre este desabastecimiento de vacunas para niños de cuadro básico? Buenos días, escuchamos. Sí, buenos días, Jaime. Reitero el saludo a todos los oyentes y televidentes a través de este medio. Nosotros somos parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y ha sido precisamente el informe de los organismos internacionales de salud y la información oficial que disponemos que dan cuenta de este desabasto de vacunas en protección a la salud de los niños. Me refiero básicamente al hecho de que desde el mes de diciembre ya se había informado, en el caso específico de Imbabura, que estaban al borde de este desabasto. Se trata de enfermedades que necesitan realmente en el cuadro epidemiológico la vacunación a edades predeterminadas y que no solamente en el tema de la pandemia, es decir, en la temporada de la pandemia, sino mucho antes ya había la advertencia, primero, de que el plan de vacunación regular había tenido realmente problemáticas, como por ejemplo 200,000 dosis caducadas. El plan de vacunación realmente se había dejado la campaña de promoción y obviamente el habilitar en tiempos de pandemia circunstancias o planes de contingencia. Eso lleva realmente a que enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, la viruela, una serie de enfermedades que se controla a través, o sea, de la inmunización de los niños, esta estaba paralizada y no tenía la regularidad del caso. Esto sumado a todo lo que en este momento es una preocupación de el pueblo ecuatoriano y a nivel de todos los países del mundo, es decir, el abastecimiento de la vacuna frente a la pandemia del COVID-19. Todo esto configura realmente un escenario de alarma social,
de expectativas respecto a la gestión de la salud pública y por lo que desde este grupo parlamentario, con la Comisión de Salud además y con organismos de la sociedad civil, el propio Ministerio de Salud Pública, hemos conformado una mesa técnica que permita justamente ir vigilando el cumplimiento de esta política pública que dé respuesta a esta situación de dificultad que atraviesa el país. Y es muy evidente que hay negligencia, por decirlo menos, negligencia, no hay transparencia, no hay la pertinencia y no hay la oportunidad en la política pública para dar respuesta a esta demanda social. Estamos en una asamblea, en una recta final, tenemos 80 días, hay temas de fiscalización como los que venimos impulsando un grupo de asambleístas respecto a el juicio político al ministro de Salud. Pero obviamente en la asamblea esto no es fácil, o sea, hay que vencer dificultades. Esperemos que después de las elecciones, cuando el pueblo ecuatoriano ratificó y reconoció finalmente quienes hemos venido dando respuestas y poniéndonos al frente de los intereses del pueblo ecuatoriano y otros realmente han sido inclusive plenamente identificados y no han tenido el voto popular. Por eso es que nosotros aspiramos de que ese juicio político avance. Hemos demandado sensibilidad al gobierno de Lenín Moreno para que destituya a este ministro y se pueda suplir, porque al final de cuentas esto no debería quedar en el ámbito de la política, porque aquí hay necesidades urgentes que el pueblo ecuatoriano está demandando, resultados inmediatos. En estos 80 días vamos a seguir exigiendo, pero obviamente nosotros estamos esperando que esos 80 días concluyan para poder tener una alternativa. Está en las manos del pueblo ecuatoriano. El 11 de abril se avisora al menos, según la ley, que habrá segunda vuelta y por lo tanto tendremos la oportunidad de elegir a quienes puedan representar esos intereses del pueblo ecuatoriano en los temas especialmente de la salud. La alcaldesa de Guayaquil, pide al gobierno autorización para poder importar libremente medicamentos contra el COVID, o mejor dicho, vacuna para el COVID-19. ¿Usted considera que por ahí debería ser el mecanismo para que se agilite el tema de las vacunas y no esperar que el gobierno en forma a goteo vaya llegando a la... Mire, yo tuve una iniciativa legislativa en el mes de mayo del 2020, en la cual planteábamos básicamente tener la anticipación en el ámbito diplomático primero, en el ámbito diplomático, a efectos de llegar a una negociación regional que nos permite enfrentar justamente lo que se advertía de que la vacuna iba a ser el reparto de las grandes potencias que tienen en sus manos, inclusive la capacidad científica y tecnológica de la investigación. Eso se advertía en el mes de mayo y habíamos propuesto inclusive una resolución como Parlamento ecuatoriano en consonancia con otros parlamentos de Latinoamérica. Entonces, mire, desde ahí viene una serie de iniciativas que permita justamente a países considerados países pobres, países de renta media como el nuestro, el protegernos de lo que significa el mercado internacional, lastimosamente en el ámbito de la salud cuando se trata de medicamentos, en este caso concreto de las vacunas. Esa era una de las alternativas, es decir, una negociación en bloque a nivel de Latinoamérica y en donde la política diplomática tenía que actuar y prevenir realmente un canal o una vía de abastecimiento de la posible vacuna en ese momento que apenas, se investigaba. La otra salida era precisamente los organismos internacionales como la OMS, la OPS, Naciones Unidas, que en el ámbito de sus competencias
pueden regular a través de instrumentos internacionales que son los que deben respetarse y acudirse a efectos de que no haya concentración de como lo que existe en estos momentos. O sea, las potencias lo que hacen es 500 millones, 200 millones y obviamente desabastecen el mercado de la vacuna y queda postergado. Nuestro país, de acuerdo a una programación, se prevé que estaría vacunado en el 2024. Mire, vamos a elegir gobiernos que inclusive en el 2024 estarán concluyendo. Por eso es importante entender que los temas inmediatos no son de los partidos políticos, no son de las disputas políticas, sino son de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y son en función de esos los que tenemos que tomar decisiones el 11 de abril. Por eso es que en este momento estamos supeditados realmente a una política restrictiva de negociación con una empresa proveedora de vacunas que es precisamente la que ha acaparado las potencias mundiales. Me refiero a que no hay apertura a otras opciones de vacunas que la industria ha puesto a consideración independientemente del tema y de la posición ideológica, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, de México y de otros países que en este momento ya han vacunado a más de 3 millones de ciudadanos en países similares en cuanto a población como el Ecuador. Y nosotros estamos apenas en 8,000, 16,000 y además con políticas de falta de transparencia, de privilegios y obviamente en una situación en donde los ecuatorianos no sabemos realmente quién nos va a salvar primero de la pandemia y después, o sea, de las condiciones que implica una pandemia para la reactivación económica. Entonces, estamos en esas circunstancias, lo que obliga a que todas las voces se junten en la asamblea hasta cuando podamos hacerlo, los nuevos asambleístas igualmente, la nueva asamblea y obviamente los candidatos que pasarán a la segunda vuelta y que desde ya este tema se vuelve fundamental y central. Y usted me decía respecto de la posibilidad de los GATS. Mire, primero, por principio, la salud pública, la vacunación, tiene que ser una política de Estado garantizada por el gobierno de turno de forma gratuita. Aquí no puede vacunarse el que tenga plata. Este tiene que ser un derecho humano al cual todos tengamos acceso. Por lo tanto, hay que suplir esta negligencia del gobierno actual en primera instancia. Y en segunda instancia, no descartar ninguna otra posibilidad que coadyuve al objetivo de inmunizar a los ecuatorianos, pero siempre entendiendo que esta no puede ser la vacuna un elemento del mercado, en donde cuánto tengo y a quienes privilegio la vacunación. Hoy veía asombrosamente que el ministro sigue ofertando, por ejemplo, en este caso, a los rectores de las universidades. Necesitamos una política de primero prioridades, ya se ha dicho el sector salud, ya se ha dicho especialmente personas adultas mayores, pero también, ¿no es cierto?, los maestros que tienen que ver con el tema de la educación, y eso tiene que llevarse en el plano de la transparencia y no de los privilegios. Entonces, todo eso hay que hacer un seguimiento desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la clase política, y en eso es lo que nosotros hemos juntado a la Defensoría del Pueblo, que acaba de poner medidas de protección y que son vinculantes de cumplimiento obligatorio, y tendremos que todos, y esa es la invitación, a apoyar a estas demandas a efectos de no esperar, porque acá si esperamos 80 días se agravarán las cosas, pero obviamente nos queda la esperanza de que esos 80 días va a pasar. Y este anuncio que hace el Ministerio de Salud Pública de la contratación de 18 millones de dosis de vacunas para este año, ¿cómo ven ustedes la actuación del gobierno en el manejo de la política en el tema de salud?
Bueno, si es que ese anuncio se concreta, pero usted conoce, estamos sujetos inclusive a la producción, ¿no?, de estas Ujú. vacunas. Apenas están saliendo las vacunas, hay acaparamiento. O sea, no podemos frente a potencias. Entonces, no podemos simplemente reducir esta planificación de 18 millones. Cualquier momento nos vendrán las circunstancias o la información de que se verán postergadas las entregas. En la Unión Europea, Jaime, la Unión Europea, que es ese gran bloque de naciones, o sea, que tiene poder económico, una empresa productora de vacunas, justamente con la que estamos haciendo esta planificación, les dejó parados, les dejó en la mesa. Se levantó y dijo, bueno, yo no estoy en condiciones de asegurar, simplemente de ofrecerles, de ofertarles. No se diga un país pequeño como el nuestro. Entonces, en estas circunstancias, no podemos quedarnos cruzados los brazos esperando el ofrecimiento de los 18 millones de vacunas, sino tener en la mesa algunas vías como esta de la COVAX, por ejemplo, que es la alternativa, y la otra que es la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna de otras marcas y de otros países que en este momento sí se puede acceder y se puede tener como un mecanismo alternativo. Pero temas ideológicos en donde está de por medio la vida de los ecuatorianos, realmente es condenable que simplemente se informe que hay una planificación en donde el cumplimiento es lo que está en duda. Muy bien, punto aparte, vamos al tema político, porque usted tiene a las 9 una reunión de la Asamblea Nacional y claro, es fundamental su comparecencia. Si bien es cierto, UNES llegó en el primer puesto, me refiero al Centro Democrático, con Andrés Arauz, pero claro, la aspiración era ganar en una sola vuelta. Lograron el 32%, ganó Andrés Arauz en 8 provincias, Yacu Pérez en 13, Guillermo Lazo en 2. ¿Será que los tiempos están cambiando? ¿Será que no es lo mismo con Rafael Correa aquí presente? ¿O qué es lo que pasó? Bueno, es indudable, o sea, hay algunos sectores que quieren dudar en este momento, decir que en una mesa hay irregularidades, en la otra. Yo pienso que todo esto que se duda y que se tiene pruebas, se puede. La ley permite inclusive la apertura de las urnas y el reconteo. Y para eso precisamente está el CNE. Y también hay una instancia de apelación como es el propio Tribunal Contencioso Electoral. Lo que no se puede dudar es necesariamente que hay un triunfador que es Arauz Rabascal, el binomio de UNES de la lista 1 del Centro Democrático. Lo que está en cuestionamiento es el segundo puesto y precisamente entre dos posiciones que confluyen y han confluido en la primera etapa con un acérrimo anticorreísmo, ¿no? Me refiero a la candidatura de Lazo. Silvia, tenemos un inconveniente con su micrófono, para que lo habilite. Sí, Muy yo decía que estamos en el problema de dilucidar el segundo candidato que bien. será parte de la segunda vuelta y que en esta vez se trata precisamente de dos candidaturas que han confluido en algo que es un anticorreísmo acérrimo totalmente. Y en esas circunstancias, o sea, nosotros lo que podemos entender que también es cierto, es que el pueblo ecuatoriano se pronunció inclusive a favor de una tendencia. Y esa tendencia es clara, es del progresismo, es de las causas sociales que no necesariamente están identificadas con la propuesta de Lazo. Y sí están, por ejemplo, las bases de Pachacuti, por ejemplo, las bases de la izquierda democrática y las bases específicamente del progresismo representado por Arauz, las que pueden confluir en una alternativa y en una voluntad política, en una decisión política el próximo 11 de abril. Yo creo que por ahí es la salida. O sea, este reconocimiento en porcentajes
estaría cercano al 70%. No estoy hablando de pronunciamientos en donde los candidatos que no son opción en este momento para la segunda vuelta declaren, sino estoy hablando de lo que el pueblo ecuatoriano se ha inclinado. Uno, como voto rechazo a esta polarización. Recordemos que vivimos y venimos de 4 años de incertidumbre política, de confusión, de un gobierno que fue elegido precisamente para la continuidad de un proyecto político y que traicionó y que asumió el programa de gobierno del candidato Lasso. Por lo tanto, ahí hay una pretensión de continuar una política de gobierno de Lenín Moreno a través de la candidatura de Lasso. Entonces, todo el pueblo ecuatoriano conocemos cuáles son las consecuencias. En esas circunstancias, me parece importante que hoy debemos acudir, repito, no a lo que conviene a los partidos políticos, sino lo que conviene al pueblo ecuatoriano en condiciones difíciles, económicas, de condiciones de salud, en el mundo entero y en particular en las condiciones del Ecuador. Por lo tanto, en este momento, mientras se define quién es el candidato a la segunda vuelta, un CNE, al menos, que tiene una relación política directa, me refiero a la presidenta Diana Tamaín con Pachacuti, por ejemplo, debería haber la mínima consecuencia, primero en la celeridad de proclamar los resultados. Ni eso tenemos, Jaime, ni eso tenemos. Segundo, en atender las impugnaciones, porque hay mecanismos, pero fundamentalmente en advertir al pueblo ecuatoriano que la voluntad democrática tiene que ser respetada y rechazar toda injerencia, inclusive extranjera, que en contubernio con el gobierno de turno y la Fiscalía General de la Nación pretenden impedir que el pueblo ecuatoriano se pronuncie cuando hay acusaciones y se pone en riesgo, se ha dicho, la candidatura del legítimo ganador en la primera vuelta, que es Andrés Arauz. Entonces, en estas circunstancias hay problemas, vivimos una situación de alarma, seguimos viviendo en incertidumbre y el pueblo ecuatoriano lo que tiene que hacer es juntarse e impedir realmente que quienes pretenden no reconocer este valor que es la democracia, cualquiera que sea el resultado, tiene que ser respetado. Usted se refiere al tema de la investigación de la Fiscalía de Colombia con la de Ecuador en torno de Uriel, y también se comenta en la primera vuelta, y me imagino que en la segunda se hablará del tema de que vamos hacia Venezuela, porque esa es la tendencia del progresismo, según se dice, y también de que se va a desdolarizar en el país. Mire, ese cuento que muchos políticos tradicionales, yo he visto algunas de sus entrevistas, que son como camaleones, ¿no? Que cambian ahí de color ahí, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Se habla, por ejemplo, y se pone temores infundados. Ecuador no puede ser como Venezuela. Nosotros tenemos una moneda fuerte que se ha ratificado inclusive la conveniencia de mantener la dolarización. Entonces, esto se ha traducido en un discurso de miedo, de terror, ¿no? Cuando precisamente hay hechos que demuestran que precisamente quienes ponen los miedos son los que, a través de sus políticas y de sus intereses, por ejemplo, el sacar el dinero del país hacia afuera, es una medida que afecta a la dolarización. Pero quienes proponemos justamente el de controlar y regular la salida de los dólares del país, lo que hacemos es fortalecer esa dolarización. Entonces son infundados temas como de atentar contra la dolarización. Hay que defenderlo porque es una salida que tiene este país y que ha generado la mínima estabilidad que tenemos. Segundo, que podemos ser como Venezuela, ¿en qué sentido? En el sentido, de
de que no han podido justamente países como esos resolver su situación interna. Es un problema de Venezuela. Nosotros estamos apostando con propuestas a resolver un problema que vive en el mundo y que es un frenazo de la economía, y que tenemos que ser creativos y que tenemos que entender de que aquí el sector empresarial, privado, el sector público, la propia sociedad, los pequeños y los grandes, tienen que estar, diría yo, en un consenso, en un gran pacto social y económico, buscar salidas para este país y para el momento actual. Entonces, acá no hay que temer, acá no hay que ser precisamente del sector de la banca, ¿no? Que es un sector lastimosamente, que eso sí lo podemos decir de manera frontal, el que simplemente se ha protegido y ha garantizado, si no los mismos índices de ganancia, siempre ha terminado siendo el sector privilegiado. Entonces, lo que estamos viviendo realmente es discernir entre un modelo económico en condiciones difíciles que nos permita a todos superar la crisis y realmente decir que esa política en favor de élites hace daño a miles de personas. Por eso se está pensando en aquellos sectores en donde han pasado de la pobreza a la pobreza extrema. Jaime, hay sectores que no tienen con qué pagar agua, no tienen con qué pagar la luz, no tienen con qué pagar el arriendo, no tienen un ingreso. Y por eso se ha planteado alternativas como la renta básica, que a propósito nosotros hemos presentado para que sea ley de la República en la Asamblea, y que fue calificado el día de ayer por el CAL, y tendrá que seguirse debatiendo por esta Asamblea. A lo mejor no alcance por la siguiente, y quisiéramos saber cuáles son los planteamientos de los asambleístas electos respecto a reconocer que hay un gran sector que supera el 1,5 millones de ecuatorianos en extrema pobreza, en miseria, en condiciones, o sea, que no dan cuenta de la dignidad del ser humano. Y esa solidaridad no tienen los sectores bancarios, no tienen las grandes empresas. Está en manos realmente de esa sensibilidad de los empresarios, que pueden contribuir a que el Estado garantice también la atención a esos sectores. Entonces, mire, ese modelo está en disputa. No está, yo fui amigo en la clase política, hay que llevarnos de entre todos, sí, hay que ponernos de acuerdo, porque acá no se trata de amistades, se trata de intereses. Cuando los asambleístas vamos y representamos a una provincia, no se trata de ir a tener una posición ambigua, sino se trata de tomar posición. ¿A quién representa usted? ¿A qué intereses? Y eso es lo que se avisora en la próxima asamblea, en donde obviamente va a haber condiciones de llegar a estos consensos, si es que los ciudadanos estamos vigilando que los representantes a quien hemos dado nuestro voto, ¿no?, precisamente tienen la capacidad de consensuar y de privilegiar los intereses del pueblo ecuatoriano. Finalmente, Silvia Salgado, finalmente, en virtud de su agenda, Fernando Villavicencio, asambleísta electo, dice textualmente: aún sobreviven algunos mamertos, dice él, tirados de intelectuales que consideran al correato como una corriente de izquierda. El correato es una estructura delictiva nacional que forma parte de una multinacional del delito. ¿Algún comentario le merece esta frase? Bueno, yo pienso que así como es legítimo que él tenga sus dudas, así también hay sectores que pensamos, o sea, que, y tenemos dudas, o sea, a quién representa este ciudadano, ¿no? ¿Quién está atrás, inclusive, de qué intereses tiene este ciudadano? Entonces, es legítimo sus dudas y las nuestras.
Yo creo que es público lo que se ha denunciado respecto a quién financia a determinados denunciólogos. Lo importante, mire acá, es que es en el ámbito de la democracia, no, hay libertad para este tipo de expresiones, pero no se justifican cuando son expresiones de odios, de venganzas. ¿Quién es el ciudadano que más ha representado y ha personificado eso? Es el ciudadano que usted menciona. En esas circunstancias, yo pienso que cabe el espacio democrático, da espacio para todos, es legítimo, pero el pueblo ecuatoriano no puede vivir ni de esos odios ni de denuncias infundadas. Si alguien tiene la responsabilidad, ¿no?, de presentar pruebas y de garantizar precisamente de que no sea ese influjo psíquico, de que no, que cuidado de las amenazas a los jueces, que cuidado de poner, ¿no es cierto?, en noticias falsas, para poder incidir en el tema político y estar en la palestra política. O sea, yo creo que ese tipo de política hay que desecharle, hay que realmente saber distinguirlo, porque el pueblo ecuatoriano no puede vivir de eso. Está demostrado lo que nos ha pasado en estos años. O me pregunto, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de una acción de un gobierno que hoy ya está a 80 días de concluir y sigue pensando y sigue insistiendo en venganzas, en persecuciones y además, ¿no es cierto?, en judicializar la política de manera selectiva? Y el pueblo ecuatoriano le sigue dando respuesta a estos tipos de políticos. Mire usted, el candidato del señor Villavicencio acaba de tener una respuesta concreta del pueblo ecuatoriano, el 0.6% el candidato presidencial. Esa es entonces la legitimidad. Entonces, aquí no se trata de quién utiliza las palabras de a quién golpeo más, a quién hiero más, a quién, ¿no es cierto?, con mis dudas logro realmente sembrar pánico en la... No, aquí se trata de una responsabilidad con el país. Aquí ya tenemos que hablar de cómo superar la pobreza, de cómo superar el desempleo, de cómo combatir de verdad la corrupción y no simplemente utilizar como arma política para reemplazarla de unos por otros. Y lo decimos realmente porque hay claras dudas de actos realmente oscuros respecto también de otros sectores que hoy por hoy tienen el privilegio de no ser investigados. Pero en la propia fiscalía están muchas denuncias que no se han dado paso, Jaime, que no se han dado paso a investigarse. Por lo tanto, es lastimoso, o sea, que también la justicia sea de carácter selectivo. Aquí no podemos tapar a nadie. Si hay corrupción y cometieron actos de corrupción, hay que investigar y tienen que ir a la cárcel. Pero aquí no se trata de utilizar, ni de mentir, ni de manipular a la gente. El rechazo está dado. No hace falta ninguna otra opinión. Muy bien, asambleísta Silvia Salgado, habrá tiempo para conversar, temas pendientes quedando, y como tiene usted 80 días, tendremos tiempo de hacer un balance de lo que ha sido su gestión. Siempre Silvia, que tenga un buen día. Gracias. Muy bien, Silvia Salgado, asambleísta de Imbabura, comentando el tema político, el tema de las vacunas. Hay un desabastecimiento, ha dicho, respecto de la vacuna de primer grado, de estas vacunas para niños, déficit de vacunas de cuadro básico, se llaman exactamente. Muy bien, habrá tiempo ya para conversar sobre temas que quedan pendientes. Amigos, gracias por la sintonía. De aquí nos veremos el lunes con más entrevistas. Que lo pasen bien.